¿Listo? Isaías 49:7. Dice así la Biblia. Les tengo un noticionón. El domingo pasado estaba enfermito, pero hoy estoy ya mucho mejor. O sea que les repito la del pasado y esta. Isaías 49:7 dice así. Leemos la poderosa palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Este texto tiene dos implicaciones. Es mesiánico y tiene aplicación a la iglesia. Vamos al 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. En el día de la salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que restaures la tierra, para que des asoladas heredades. 9. Para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el sol, ni el calor, ni el sol los fatigará, porque Él tiene de ellos misericordia y los guiará. Y los conducirá a manantiales de agua. Convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén. Este es el texto que nos ocupa. Hemos visto, por favor, regálenme una imagen donde hay 15 puntos. Hemos visto que en estos textos del 7 al 11 están estas 5 promesas, estas 15 promesas que el Señor hizo. En el 6 dice, es por poco para mí que seas mi siervo. Hablamos que la mayor necesidad del hombre son estas 3. Perdón de pecados, comunión con Dios y salvación. Perdón de pecados, comunión con Dios y salvación. Y en Cristo las tenemos las 3. O sea que desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo te llevó al arrepentimiento, estás completo. En Cristo estamos completos. Ni la muerte nos podrá quitar lo que ya es nuestro. ¿Me hago entender? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dijo Pablo a los Efesios, aparte de eso nos da estas promesas. Es añadido a la salvación. Lo que sí se garantiza en la salvación es que en el Hijo de Dios somos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿se acuerdan? Nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios porque Él dio a su Hijo. ¿Me llevan la idea? Que en el Hijo de Dios somos hechos hijos de Dios. Pero más allá de esto, Dios dice en el verso 7 que va a ser fiel. Dios es un Dios fiel. Por allá en Deuteronomio 7 dice, reconoce en tu corazón que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta por 1000 generaciones. Él dice que va a ser fiel, que nos escogió, ayúdenme, que Él nos oye, que Él nos ayuda, verso 8, que Él nos guarda, verso 8, que Él nos restaura, que Él nos hace herederos, que Él nos hace mensajeros de libertad cuando dice para que a los presos le digan salgan de la cárcel, mostrados, nos apacienta, ayúdenme, nos sustenta en la adversidad, dice que ni el sol ni el calor nos fatigará, bueno, dice, nos proveen las necesidades, aún en los montes donde no hay pasto, Él ha provisto para su rebaño, dice ahí, nos proveen las necesidades, nos muestra misericordia, nos guiará, nos saciará y transforma nuestro camino.
Mire, hermanos, es que yo quisiera tener los siguientes 8 años para profundizar muchísimo en esto. Pero aquí está todo lo que usted puede necesitar hasta la eternidad. Cada necesidad de su vida ya está provista. No como yo quiero, sino como me conviene. Porque yo puedo querer una cosa hoy, pero como yo soy hombre, el único que no miente es el Señor. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo me puedo arrepentir de que un helado más rico que yo he comido cuando veo una hamburguesa 4 carnes. ¿Me hago entender? Esto es lo que sabe Dios que necesita mi alma. Bueno, y estábamos estudiando en el verso 7, vamos sobre el texto, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. En el ayuno pasado hablamos del proceso de creación, que estamos inmersos en una creación restrictiva. ¿Qué es una creación restrictiva? Que Dios se contrae a sí mismo para que yo exista. Yo soy el soplo de vida de Dios. Pero toda la creación depende, se sostiene por Dios. Apocalipsis 4, 10 y 11. En Cristo fueron hechas todas las cosas, por Él existen y por Él subsisten. Y mire que cuando aquí en el verso 7 dice, porque fiel es el Santo de Israel, la fidelidad de Dios y la santidad van de la mano. Dios es santo. El hombre se corrompe y no tiene acceso a Dios. ¿Por qué? Por la cualidad, el atributo de que Dios es santo. Y Dios en su fidelidad, con su santidad, prepara al hombre como a una novia ataviada para que venga al encuentro y vuelvan a tener comunión con Él. No sé si me hago entender cuando digo que Dios es santo, es fiel a su santidad. Porque no podíamos entrar con andrajos, muertos en delitos y pecados, y Él en su santidad nos cambia el nombre, nos resucita, nos levanta, nos transforma, para poder unirnos a Él, para poder tener comunión con Él. Esto es fidelidad. La fidelidad de Dios va de la mano con su santidad. Acuérdense ustedes que Dios nos crea y nos da el soplo de vida. Esto ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Somos parte de esa creación específica de Dios. Dios coloca en nosotros ese propósito de Él, sus tiempos, sus llamados, sus caminos, para que andemos por ellos. La Biblia dice estas obras Dios las hizo de antemano para que anduviésemos por ellas. Él ya planificó nuestra vida, nos dio la capacidad de llevarlas a cabo, nos dio la fuerza, los recursos. Él sabía que el Espíritu Santo nos iba a llevar al arrepentimiento a través de Cristo Jesús, porque Él ya tenía un plan. O sea que somos de Dios y a Dios vamos y por Él subsistimos. ¿Me llevan la idea? Bueno. Miren, mis estimados hermanos, en Isaías 42:3, teniendo esto en mente, su fidelidad, Dios es fiel a su santidad. Y mire esto, toda persona que entiende de la santidad de Dios, tiende a ser fiel. Quien no es fiel, no reconoce a Dios como santo. Para algunos Dios es el Altísimo, o sea, el Elión, para otros es el Proveedor, pero no lo reconoce como santo. Quien no reconoce a Dios como santo no se arrepiente de sus pecados porque no siente que le haya ofendido. Nosotros necesitamos arrepentirnos porque sabemos que hay una cima entre la santidad de Dios y mi naturaleza. Cuando yo no entiendo que Dios es santo, no entiendo la dinámica del Evangelio, que es arrepentirnos para tener una nueva vida, una vida de comunión con Dios. Pero solamente aquel que entiende que Dios es santo, 3 veces santo, anhela ser fiel en todos los sentidos de la casa de Dios, en toda su vida, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que piensa hacer o tener. En Isaías 42,
3. Dios coloca en nosotros toda la capacidad para serle fiel, para obedecerle. Isaías 42:3, mire usted lo que dice. No se cansará, está hablando, esto es un texto mesiánico, está hablando de Cristo, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Voy a Isaías 42:3, discúlpeme. Dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No quebrará una caña que ya está para partirse, ni va a apagar una vela que ya está apagada, pero está humeando. Esta es una figura de una generación caída, que ya no brillamos como Adán, hecho a la perfección de Dios. Dios lo hizo perfecto en su tiempo para alabanza y gloria de su nombre, y Adán cae y pierde ese esplendor. ¿Me llevan la idea? Y está humeando. Dios podría barrer y hacer otra creación, porque para él nada es imposible. Pero Dios, en su fidelidad, con su santidad eterna, sublime, prepara la descendencia de Adán para que vuelva así a Dios, para su plan original, para su propósito original. ¿Me llevan la idea? Bueno, esto se llama fidelidad. Es mantener encendido el propósito que Dios tenía en ese Adán, aunque se esté apagando, aunque ya esté humeando y ya no haya luz. Dios no va a desechar, sino que Dios va a encender, Dios va a traer luz sobre tus caminos. La Biblia dice que el que mora en tinieblas, apóyese en su Dios para que venga luz sobre sus caminos. Esa es fidelidad, que siendo malos, Él permanece fiel, aunque nosotros hayamos sido infieles. Aunque usted y yo somos la lámpara que humea, Dios dice que no la va a apagar. Hay veces que es más fácil apagar que encender. ¿Me hago entender? Pero Dios no la va a apagar. Él dice, no apagará el pabilo que humeare. Mire usted cómo este texto aparece en el Nuevo Testamento. Por favor, vamos a Mateo 12:18, me parece que es. Por favor, vamos. Mateo 12:18. Voy a leerlo. En el 18 dice: he aquí mi siervo. He aquí mi siervo a quien yo he escogido. Está hablando de Cristo. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria su juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El mismo texto dice de Cristo: no apagará, dice, este es mi siervo, y viene a hacer una obra de redención, pero no va a echar a perder, no va a destruir lo que se echó a perder, sino que va a encender. No sé si les puedo trasladar lo que le quiero decir en Dios. Dios permanece fiel a sus propósitos, al llamado que hizo a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Haber preparado un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, a pesar de la torpeza de nuestro corazón. Aquí es cuando se dice la Escritura a sí misma, dice: Dios es fiel, aunque a pesar de nosotros que somos infieles. Dios siempre es fiel.
Miren mis estimados hermanos, y ese siempre fiel cuando dice en Isaías 42:3 que no lo apagará, es que él dice, mire, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, hay una parte mía en esta creación que se va a ejecutar, se va a llevar a cabo. Cantares 8:6, ayúdenme con este texto. Cantares 8:6. Este es uno de los textos muy bonitos. Voy a leerlo a partir del 5, permítame. ¿Estamos sobre el texto? Acuérdense que el libro de Cantares es una apología. ¿Alguien se acuerda entre quién y quién? Entre Cristo y la iglesia. Cristo es el amado y la iglesia es la amada. El 5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Hablando de la que no resplandece, sino que está echando humo. ¿Pueden ver la figura? ¿Quién es esta que sube del desierto? No sube del Edén, sube del desierto. Sube de donde fue expulsado Adán. Bueno, recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre tus dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, con una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y el 7, este texto es muy conocido. Si usted no se ha casado, este es el que van a decir cuando se case: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Es un amor del amado por su amada que va más allá de los defectos de la amada. Porque amar al que es bueno es fácil, pero amar al defectuoso es difícil, y el defectuoso somos nosotros, la iglesia caída, la humanidad caída que Él nos restaura. Y mire que es más fuerte que los celos, es más fuerte que cualquiera de los bienes del hombre, por eso la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y esta palabra que está al final del 6, por favor, vamos al 6. Esta palabra, fuerte como la llama, habla de una fidelidad que no se apaga. Fuerte como la llama. Miren, hermanos, esto es lo que los hebreos llaman el Shevolat de Dios. Por favor, ayúdenme con este texto. Si ustedes de los que buscan allí en el diccionario bíblico, en el Strong es el 7957, el Shevolat de Dios. No sé si lo tienes allí. Pronunciación Chalevet de Dios. Es llama, es fuego, es una morada ardiente. Su próxima hija, si es hija, este es un nombre espectacular. Significa la llama de Dios, la que no se apaga, el que estaba ahí, la que Aarón tenía que mantener ardiente. ¿Sí me hago entender? Pura revelación de alto nivel, ¿cierto, muchachos? Ustedes que no han casado. El Shevolat de Dios es una llama que testifica que la gloria de Dios está en medio de los hombres. El Shevolat de Dios desde la cruz es Cristo viviendo en nuestros corazones. ¿Me hago entender? Ese Cristo viviendo en nuestros corazones vence el pecado, vence la muerte, vence la angustia. Cualquier tribulación que podamos tener aquí no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Mira, es el Shevolat de Dios. Es esa llamarada que Dios mantiene ardiendo a pesar de nosotros. Era eso que había en el Hijo pródigo, que nunca pudo haber sido contaminado. ¿Me llevan la idea? No sé si puedo dejar esto, maestro. Bueno, ¿no se apaga? Bueno, no quiero generarle conflictos ahí con el sonido. Bueno,
Ese Shevorat de Dios es la llama que mantiene ardiendo. Esto significa fidelidad de Dios. Fidelidad. Es una llama ardiendo, fidelidad. No sé si usted ha escuchado que cuando usted va al pastor le dice, no dejen apagar la llama del matrimonio. Y usted piensa que es la chimenea ya para hacer el chocolate. No, 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 no. ¿Qué llama le dice el pastor que no deje apagar? Esta llama de fidelidad. ¿Sí me hago entender? Es fuerte, esta llama es fuerte. Eso es lo que hace que Dios nos anhele ansiosamente. Una humanidad que se cayó, se corrompió hasta la médula, pero Dios de tal manera nos amó en la fidelidad a sí mismo, a su santidad, que mandó a Jesucristo, su único Hijo, para restaurarnos y darnos vida. No sé si le puedo transmitir lo que es la fidelidad. La fidelidad. Y Dios, un Dios fiel, nos dota a nosotros en cierta manera de esa fidelidad para poder responder a la fidelidad de Dios. Nosotros no podríamos responder en la misma medida en que Dios ha sido fiel con nosotros, pero Dios nos insta a seguir las pisadas, a que su palabra sea ese camino por donde no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Bueno, vamos un poquito más allá, mire esto, hermanos. En Timoteo, segunda de Timoteo 6, 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Lo tenemos? Mire lo que el Señor le dice a Timoteo. Por lo cual te aconsejo, Pablo, escribiéndole a Timoteo, mire lo que le dice. Por lo cual te aconsejo que avives ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo que se está apagando, que se avive, que esa llama que es fuerte, que se avive, que eso que Dios colocó en él, que se avive. Porque mire, hermanos, podemos entrar al camino de la infidelidad con las cosas de Dios cuando estamos dejando apagar eso que Dios colocó en nosotros. Ningún predicador va a ser feliz sin predicar la palabra. Mire, hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Hay evangelistas que están esperando el púlpito para evangelizar. La iglesia no necesita ser evangelizada, la iglesia necesita ser cimentada con vianda sólida. Está el mundo entero para evangelizar. Hay personas que están esperando que el ministro de aquí le diga, venga y toque estas teclas. Porque es que si a mí no me dejan adorar, hermano, mire, usted tiene, después del domingo a las 5 de la tarde que salimos de aquí hasta el otro domingo a las 3 para que adore. Y usted está esperando un turno para adorar, para predicar, para desarrollar el ministerio. Papá, el primer ministerio sacerdotal que usted tiene es en la casa. Pero con un denuedo de coger esos hijos y saber que tiene un tiempo limitado para levantarlos en las cosas de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, dice, te aconsejo que avives ese don de Dios, que avives, está hablando de fuego, está hablando de que esa llama se está apagando. De pronto Timoteo estaba como la lámpara que humeaba. ¿Era lámpara? Sí. ¿Pero cómo estaba? Humeando. Mira lo que dice por allí en el 1 Timoteo 4. Dice, 1 Timoteo 4:6. En el 7 le dice, desecha las vanas desecha las fábulas y profanas y de viejas, o sea, deje de escuchar chismes, era lo que quería decirle. Ejercítese en la piedad. ¿Ejercítese en qué? En la piedad. Deje de estar creyendo en las tendencias del evangelio de ahora, deje de estar creyendo en lo artificial de la iglesia, deje de estar creyendo en un montón de cosas que se ha debido y vuélvase un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí en el 8, porque el ejercicio corporal
Voy a 1 Tesalonicenses 4:8, por favor, porque el ejercicio corporal, 1 de Timoteo, discúlpeme, 4:8, discúlpeme, porque el ejercicio corporal, ayúdenme, para poco es provechoso, mas la piedad aprovecha ¿para qué? ¿Está diciéndole que deje de hacer ejercicios? ¿Sí o no? ¿Está diciendo que deje de hacer ejercicio? ¡No! Pero le dice, usted no se vuelve un cristiano fit, que no puedo ir al culto porque se me cruza con el gimnasio. ¿Sí me hago entender? Pastor, es que no puedo ayunar este domingo porque tengo que tomarme la proteína para estar bien. Mire, hermanos, antes no existía eso. Mire, Timoteo reconocía que de pronto el ejercicio corporal era muy beneficioso, porque acuérdense que estaba en la cultura de los griegos, donde tenían un coliseo y un aerópago. ¿Se acuerdan? Donde iba la gente a hacer. ¿Sí me hago entender? Y ellos les llamaba la atención a esos señores que tenían aquí un montón de granadas aquí de carne, y ellos querían ser así. Y Pablo llega y le dice, ejercítese en la piedad, no vaya a ser de que usted se ponga a escoger entre el culto y el gimnasio, entre la iglesia y el gimnasio, entre la oración y el gimnasio. Y no solamente el ejercicio corporal, hay gente que se pone a decidir entre el partido de la Champions League y el culto, entre ir a las fiestas de Pamplona y el culto. Mi hermano, ¿sabe qué apaga la fidelidad del pueblo? La falta de prioridades. La falta de prioridades. Le dice, mire, el ejercicio es bueno, cuidar del cuerpo es bueno, cuidar la alimentación es bueno, es lo que está diciendo, pero hay prioridades. El pueblo que adora a su Dios entiende que hay una prioridad en mi alma. Mi mayor prioridad es comunión con Dios, es nutrirme de Dios. Mis hermanos, es de prekinder en la iglesia congregarme o no congregarme. Señor, deme revelaciones del tercer cielo. Lo básico es que te congregues. Lo básico es que leas la Biblia. Lo básico es que tengas un devocional. Pero queremos subir al último piso, pero no estamos haciendo lo básico, mis hermanos. Cuando usted aprende a ser fiel en las prioridades, hay cosas que van a ser añadidas. Hay prioridades. El cristiano que no entiende de prioridades es un cristiano infiel. Discúlpeme, se lo estoy diciendo, o sea, envuelto en algodón. Porque cuando digo cristiano infiel, de pronto yo estoy en el banquillo de los acusados. Pablo le dice, Timoteo, te estás apagando. La fidelidad que había en tu abuela Loida y tu mamá Eunice, se está apagando ese fuego, esa llama fuerte, ese chivolat de Dios, ¿se acuerdan? Se está apagando. ¿Y qué lo está apagando? No es que no seas cristiano, es que tus prioridades están invertidas. Un cristiano con las prioridades invertidas va a vivir persiguiendo la bendición del mundo. Un cristiano con las prioridades correctas va a comenzar a vivir de la misericordia plena de Dios, de misericordias abundantes. Voy a ir un poquito más allá. En 2 de Samuel, por favor, en 1 de Samuel 22, del 6 al 17, mire esto. No voy a leer todo este texto, pero aquí hay un hombre que se llama Doeg. D-O-E-G. Fue un hombre que Saúl mandó a matar los profetas de Nob. Doeg, esta palabra es un nombre que aparece seguramente está por allí en el verso 9, si mal no estoy. 1 de Samuel, capítulo 22, del 6 al 17. Saúl manda a matar los profetas de Nob. ¿Por qué? Porque habían asistido a David. En el verso 9, ¿quién mató 85 profetas de Nob? Este hombre llamado Doeg. Este hombre
llamado Doeg. Ahí está. Entonces Doeg edomita, que era principal entre los siervos de Saúl. Este nombre, cuando usted lo busca en el diccionario hebreo, significa timidez. Timidez, no solamente entendido como nosotros entendemos en Occidente, que es una persona que todo le da miedo, sino una persona retraída, una persona apocada. Mis hermanos, una persona apocada tiene que ver mucho con la cobardía. Hay gente que dice, pero si yo me voy a culto, y pero si llueve, y pero si me da gripita porque allá hace mucho frío, siempre vive retraído. La timidez mata al ministerio, no nos deja ser fiel en aquello que nos encomendaron hacer. Dios es un Dios fiel y busca que su pueblo sea un pueblo fiel. La inversión de valores, la inversión de prioridades es una evidencia del síndrome de la infidelidad para con Dios. ¿Qué es un síndrome? Los síntomas: le gusta más el gimnasio que la iglesia, le gusta más el chisme que la iglesia, porque es que Pablo le dice a Timoteo, deje las fábulas profanas y de viejas. ¿A qué cree usted que le estaba hablando? Le gusta más el chisme, el que digan, le gusta más ver por face que estar en la presencia de Dios. Esa multitud de síntomas es lo que llaman un síndrome. Tiene todos los síntomas, tiene el síndrome del infiel para las cosas de Dios. Esta timidez, Doeg, mata al ministerio, mata al sacerdocio. Voy un poquito más allá. Timoteo tenía una inversión de prioridades. ¿Me copia, Timoteo? Ve. En Jueces 16, 20, nos hablan aquí de un señor. Jueces 16, 20, por favor. Nos hablan de alguien muy conocido en la Biblia, que es Sansón. Sansón, mire, fue llamado antes de nacer con un propósito de parte de Dios, con un voto de nazareo. Y Dios le coloca, mire, estos límites, hermanos. Dios le dice, mientras estés entre soga y estol, mi espíritu estará contigo. Dios, mire, es que Dios es tan misericordioso que le dice a Sansón, mientras te muevas entre soga y escol, mi espíritu estará contigo. Le estaba diciendo, más allá no vaya, porque vas a ir en tus propias fuerzas. Vas a ir como piloto de tu propia vida. Es como dejar un niño de preescolar manejando un avión, un jet, manejando el transportador que va para la luna. Es como si usted se montara en un avión y dejara al niño de preescolar que condujera el avión en que usted va. O sea, dejarlo a usted a cargo de su propia vida, de pronto nos vamos a caer. Lo más seguro es que nos caemos, o que dice el libro Romanos capítulo 1, que nos entregó a sus propios pensamientos y con eso tuvieron. Y él le dijo, mire, mientras esté entre soga y escol, mi espíritu estará contigo. Y resulta que este Sansón, la fidelidad de Dios era ahí, haciendo lo que Dios le mandaba. Sansón se salió, se buscó una mujer casada por allá, se fue por allá a comer miel del panal, se fue armándole pataleta al papá porque no le quería conseguir la novia que él quería, como cuando a alguien no le dan plata para sacar la novia a comer chocolates y entonces se porta mal. Se salió y se fue por allá, se consiguió a Dalila. Sansón es rayito de luz, Dalila la que apaga. Profética la cuestión, ¿cierto, Miguel? Y este Sansón, mire usted que él tenía un voto. Es un voto de un compromiso. Mire esto,
en el 16:20 dice así. Y le dijo Sansón, ya estaba con Dalila, y venía desafiando el poder de Dios, la misericordia de Dios. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Mi hermano, ¿sabe qué le pasó a Sansón? Fue infiel a su voto, a su compromiso, violó su voto. No fue capaz de cumplir. Mi hermano, si usted anhela obispado, buena cosa anhela. Si usted anhela ser pastor, ser predicador, ser ministro, buena cosa anhela. Pero cuando estás en la banca, cuando estás llegando a la iglesia, Dios deja un margen de crecimiento, de maniobra. Cuando estás en el ministerio, en el santo ministerio, Dios te va a decir, vas desde soga hasta escol, punto. No que los demás se visten ahí con unas licras y todo chévere y se les ve por allá hasta el apellido. A ti te corresponde desde escol hasta escol, punto. Que los demás se desordenan, hacen y deshacen. Cuando eras joven, te mandabas a ti mismo. ¿A quién le dijeron eso? Pero ahora otro se enseñoreará de ti. ¿A quién le dijeron eso? A Pedro. Pedro, que ya era grandeza, Dios le dijo, sígueme. ¿Para dónde iba? A ser crucificado. Y Jesucristo le dijo a Pedro, sígueme. ¿Hacia dónde? También vas a ser crucificado. Entonces Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor, lo crucificaron cabeza abajo. Estas son las grandezas del ministerio, que los demás pueden casarse con los por allá, con los que no conocen, y eso llevarán su paga, pero al que más se le confía, más se le demanda. Si usted anhela obispado, buena cosa anhela, pero te van a colocar límites, que usted antes que ya venía a culto cuando quería, siendo el pastor no puede fallar. No puede fallar. Antes los demás cantaban y usted criticaba que estaban destemplados, que parecían el chimotrufio, la chimotrufia. Ahora usted es el chimotrufio que tiene que cumplir, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque te van a poner límites. Y ese límite implica compromiso. El que no asume compromiso no está determinado a ser fiel. Quien no es fiel en lo poco, jamás conocerá lo mucho. Si yo soy fiel con lo que Dios colocó en mí, Dios me puede confiar congregación, me puede confiar hijos, me puede confiar esposa, me puede confiar más. Pero no vamos a llegar a la grandeza de nada si usted no es fiel ni siquiera cuidando su propia alma. Necesitan seguir la instrucción de Dios y ser fiel en lo poco. Dios no lleva lo mucho a personas infieles. Dios es un Dios fiel, el santo es fiel, pero demanda de sus sacerdotes fidelidad. En el libro de Job dice que a sus ministros llama llamas de fuego y no les perdona. Porque hay un pueblo dentro del pueblo de Dios el cual fue llamado a estar apartado. Sansón rompió los límites. No se vaya de soga a escol, él rompió los límites. Cuando alguien rompe los límites, va camino a la destrucción. ¿Qué le quitaron a Sansón? Los ojos, pierde la visión. Mi hermano, si usted es soltero, usted podría chatear con 40,000 solteras al otro lado del mundo. Pero si usted es casado, el único mi amor que tiene en el celular es uno solo. Punto. Son los límites. Pastor, pero si hay 8,000 millones de personas y yo con cualquiera, yo tengo también derechos. Hay el esposo que dice, o sea, ¿no puedo tener amigas? Si me pregunta a mí como pastor, le digo, no, su amiga es su esposa, punto. O sea que yo no puedo tener amigos, me dice el hermano, no puede tener amigos, usted tiene un esposo. Punto.
tiene un límite. ¿Me copian? Te lo estoy envolviendo de algodón para que no nos pegue tan duro. Bueno, Sansón rompió los límites. Jonás rompió el voto que había hecho. No pudo ser fiel a su llamamiento. Sansón no se le permitía casarse con gente extraña, andar con gente de fuera del pueblo de Dios, porque tenía un voto de nazareo. Jonás tenía un voto de profeta y comenzó a hacer lo que él quería. Mejor me voy para Tarsis. Rompió los límites. El líder lo mandaron fue para Nínive. Mis hermanos, cuando una persona en el Antiguo Testamento rompía los límites, rompía su llamamiento, sus votos, su compromiso, se rapaba, que significa arrepentimiento, y volvía a comenzar de nuevo. Misericordioso es Dios, que yo siendo infiel, Él me permite raparme y comenzar de nuevo. Misericordioso es Dios, que yo siendo infiel, Él permanece fiel. Porque no apagará la caña que humeare, el pabilo que humeare, ni la caña cascada. Primero, Timoteo, tenga las prioridades en orden. Segundo, manténgase dentro de los límites que Dios le colocó. Algo, y se lo digo como experiencia. Yo no soy un modelo a seguir porque nuestro modelo es Cristo. Pero como experiencia, tómeme este consejo. Las veces que yo como pastor he querido meterme en el sacerdocio de los músicos o de otra persona, siempre he sido disciplinado. Porque mis límites tienen una función, tienen una forma de ser y de hacer las cosas. Yo soy el pastor. Pero Dios a cada uno da diversidad de dones. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Si Dios no me mandó a construir una iglesia en el centro con luces y eso, yo voy a asumir la deuda. Y después voy a decir, Señor, ayúdeme para tu obra. Epa, yo te mandé. Si Dios no lo mandó, Dios no respalda lo que Él no mandó a hacer. Pero si Dios te mandó, Él va a proveer para lo que está dentro de sus límites. Porque hay gente que dice, Dios me proveyó para comprar el carro. Y en el banco fui sacó un crédito, un SUFI, una libranza, lo que sea. Y el carro le costó 60 millones y va a terminar pagando 180 millones. Y en la cuota número 6, está aquí, Señor, el diablo me quiere quitar el carro. ¿Cuál diablo? Dios no va a proveer para lo que no te mandó a hacer. Pero si Dios te mandó a hacer, Dios va a proveer para lo suyo. Señor, el esposo que me diste, ese barrigón estaba tranquilo por allá y usted fue y le dijo, pss, pss. Esa señora estaba bien en la casa de su papá y de su mamá y usted fue con artilugios de la carnalidad y se la sacó. Señor, ayúdeme. No, arrepiéntase, rápese y comience su voto de nuevo. ¿Me llevan la idea? Porque un Dios fiel requiere que su pueblo sea fiel. Bueno, vamos un poquito más allá, vamos al 3. Y este sí me espeluca. Éxodo 32:4. Ay, mis hermanos, Agón, Agón es impresionante lo que pasó en la vida de Agón y la misericordia que Dios le mostró a él. Éxodo 32:4. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma. En el verso 3 dice que ellos tomaron los arcillos y los anillos. Anillo viene de la palabra aro, arillo. Arillo. Un anillo es un aro pequeño, arillo. Un aro significa compromiso. Él tomó sus zarcillos, que no eran zarcillos, sino eran arillos,
Eran unos aros pequeños aquí colgantes y se los llevaron y los pusieron en las manos de Aarón. Moisés se va al monte 40 días y no regresa. Y el pueblo, cuando la Biblia habla del pueblo, no solamente está hablando del pueblo de Israel, sino tu pueblo, que dijo a Moisés, porque Moisés sacó a los israelitas y venían dentro de ellos algunos egipcios y de otras naciones. Tu pueblo, o sea, un pueblo mezclado, del cual al sacudirlo quedó el pueblo de Dios. Ese pueblo demandó la grandeza del Dios que los había sacado de Egipto. Y Aarón, ¿qué hizo Aarón? Recogió los arcillos, los arillos. ¿Y quién hizo el becerro de oro? Ayúdenme a entender quién hizo el becerro de oro en el 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril. E hizo... Oye, ¿qué pasó, Aarón? No quedamos que entre soga y escola, o sea, hay cosas que cualquiera puede hacer. Mi hermano, cuando uno va a evangelizar a alguien, tienen la estampita de no sé quién, las velas al papá, al abuelito, bueno, uno dice, Señor, pues, de allá venimos. Pero si usted ya lleva 40 años en la iglesia, 10 años, y todavía ve un gato negro y se persina y sale corriendo y no se mete por debajo de las escaleras porque es de mala suerte, usted necesita no ser instruido, sino disciplinado, porque está perdiendo el tiempo. No ha entendido de qué se trata la palabra de Dios. Si usted está todavía dándole golpes a la misma piedra, créame que usted necesita disciplina, porque usted ya tiene la instrucción, necesita atención a la instrucción. Aarón era el sacerdote. Y miren en qué momento este sacerdote terminó haciendo un becerro de oro. O sea, cualquiera lo podría hacer, pero a sus santos no les perdonará. O sea, a sus hijos necesitan un pueblo que se aparte para alabanza y gloria de su nombre. Necesita hombres que estén apartados para Dios. O sea, no le era permitido a él hacer esto, ni siquiera colaborar en ello. No sé, no quiero colocar escalas de fidelidad. Pero una cosa es el recién llegado a los caminos del Señor, otra cosa es alguien que ya esté madurando en los caminos del Señor. Hay cosas que a sus hijos no se les permite. Si usted tiene problemas de carnalidad y en la iglesia usted parece un pulpo abrazando a todo el mundo, a usted no se le permite. Y si su carnalidad no tiene límites, usted tiene que a la distancia. Si usted no puede tener amigos del mundo, porque a los 3 días ya está hablando de cosas del mundo, a la distancia. Si usted no puede pasar por una calle porque allá está Petronilo y está mostrando el pernil, no pase por esa calle. Coloque un letrero ahí, prohibido pasar fulana de tal por esta calle, apedréenla. Bueno, Aarón fue infiel a causa de la presión del pueblo. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la presión vuelve torpe a los sabios. Usted dice, pastor, pero eso no es conmigo. Pero si todos los días va ese galán que es casado y le lleva una flor y se la besa y se la tira por el balcón, y al otro día se la tira con unos dulces, al tercer día se la tira con chocolates, y después se la tira con hamburguesas, y después dice quién pompó para la reina más linda de todo este pueblo y sus alrededores, del planeta y sus alrededores, usted no se da cuenta en qué momento va a terminar en cama ajena. ¿Sabe por qué? Porque la presión vuelve torpe a los sabios. Y va a terminar idolatrando el deseo de su propio corazón. Y después, oiga, pero usted cómo fue me caer en esa circunstancia. No, pero es que él me daba chocolate. Usted imagina nada, pastor. Nada. La presión vuelve torpe a los sabios. ¿Me llevan la idea? Y termina idolatrando sus sentimientos. Es que ese otro tirano con el que me casé no me merecía. La presión vuelve torpe a los sabios. No se le permite. Mire, Aarón tomó los adultos. Y mire, hermanos, a mí me aterra la situación como terminó Aarón. Porque mire esto. Aarón lo primero
hace un becerro de oro. Y mire esto, Aarón, Moisés era fiel en lidiar con el pueblo, tomar la ofrenda del pueblo para comprar el aceite y las víctimas para el sacrificio. Nunca en el desierto faltaron víctimas para el sacrificio, y esas no las conseguía Aarón. ¿Quién las conseguía? Moisés. Porque no faltaron víctimas para el sacrificio, eso hablaba de la fidelidad de alguien. ¿Sabe de quién? De Moisés, no de Aarón. Y Aarón lo dejan al frente 40 días frente a la barca y cede ante la presión y termina siendo un becerro de oro. Y Dios le dice: Moisés, tu pueblo se corrompió. Y no fue tu pueblo que se corrompió, fue un Aarón que hizo con los anillos del pueblo, con los arrillos del pueblo, un becerro. Y Moisés en su fidelidad se bota al suelo, le dice: no lo destruyas. Pero de verdad, al que iban a destruir a Aarón. No sé si le puedo trasladar esto, ¿sí? Y uno dice: yo si estuviera viendo el relato, nunca hubiera leído la Biblia, estuviera viendo el relato, digo, me aparto para ver, porque ahorita va a caer, lo va a consumir. Porque ya había pasado la rebelión de Corre y todo eso. El faraón se lo consumió el Señor. Y yo digo: ¿en qué momento cae fuego del cielo y le come a Aarón? ¿Sabe qué? No llegó el fuego. Porque Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero mire, hermanos, más adelante, en números 12 me parece a mí, no lo busquemos, usted lo puede buscar en la casa, pero si quiere búsquelo. Aarón se casa con Moisés se casa con una mujer de la región de Cus. Y como María, la hermana de Moisés, fue la que lo cuidó a él en el palacio de Faraón, ¿se acuerdan? Ella se creía mamá de Moisés, se levantó contra Moisés. Y Aarón y María se levantaron contra Moisés. ¿Sabe usted que ellos murmuraron contra Moisés? ¿Y sabe quién llevó el castigo? ¿Quién? María. ¿Cuál fue el castigo de María por murmurar contra Moisés? ¿Y yo? Lepra. Pero ¿quiénes se levantaron contra Moisés? Aarón y María. ¿Y qué pasó con Aarón, Señor, cuando cae ese fuego del cielo? ¿Sí me hago entender? Hace un becerro de oro, se levanta contra el orden establecido por Dios, el único que era fiel, porque ella dice: Moisés, el hombre más fiel en toda la casa de Dios, era Moisés, y se levantan, son muy fieles y se levantan contra el que es fiel. Y un becerro de oro, Señor, Éxodo 20 dice que guárdese, que no te hagas imágenes. Y Dios la perdona. Murmura contra Moisés, María termina leprosa y Aarón. Y mire, ¿usted cree que cuando Moisés golpea la roca, el texto dice que golpearon la roca entre dos? ¿Saben ustedes quiénes golpearon la roca? Moisés. ¿Y quién? A Moisés le dijeron: ¿golpeaste la roca? No entrarás en la tierra prometida, punto. Señor, no entrarás, porque tus límites son de aquí hasta aquí. Y Aarón, Dios permanecía fiel, aunque este hombre era infiel. Pero mire esto, hermano, y a mí me acuerda los fines de Aarón, el fin de Aarón. Éxodo 32:4, mire esto. Sí, él hizo el número 20-28, por favor, ayúdenme. Mire esto, 27, por favor, voy a ir al 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. ¿Quién lo mandó?
Jehová. Y subieron al monte de Or. Este se llama el monte de la deshonra, no es el monte de la honra como ve o como el Sinaí. Dice, subieron al monte de Or, a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras. Mire esto, hermanos, no tengo mucho tiempo ya, pero Dios le dice, Moisés y Aarón, Moisés estaba pasando un momento difícil porque ya iba para 40 años lidiando con un pueblo obstinado. Y como Moisés era el jefe, el que iba adelante, el representante del pueblo, al golpear la piedra se le miraba mal que el jefe, que el líder no obedeciera. Muchos habían renegado, muchos habían hecho cosas malas, pero el que está en el sacerdocio se le ven mal las cosas. Por eso dice el libro de Eclesiastés, una locura al sabio es como una mosca en el perfume del perfumero. ¿No me entendés? Se maximiza cuando usted es sabio, cuando usted es ministro. Dios le dice, Moisés, Aarón y Eleazar suban al monte. Cualquiera podría pensar, viendo la historia como iba, que Dios iba a levantar a Moisés y lo iba a relevar por Aarón. Entonces uno dice, uy, me llegó mi turno. Mira lo que sucede. Dice, Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de la congregación y Moisés desnudó a Aarón. Aquí comienzan las sorpresas para Aarón. De sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte, viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron luto por 30 días, todas las familias de Israel. Hermanos, miren, el becerro Dios sí perdonó su infidelidad. La murmuración Dios perdonó su infidelidad. En la roca que ayudó a la desobediencia de otro, Dios perdonó su infidelidad. Dios permanece fiel a su santidad y a su amor. El libro de Isaías dice, nunca dejaré de amarte. Sofonías dice, cantaré cánticos de amor por ti. Y en medio de esa fidelidad a Dios, Dios esperaba que Aarón dijera, he sido defectuoso, yo he fallado, Dios. Aarón callado y llegó el tiempo en que fue desvestido de su vestido sacerdotal, de la añadidura que Dios le dio, porque sus sacerdotes son santos, espléndidos, hermosos, cuando sirven a Dios. Si usted al pastor le quita el pastorado, es un costalado de huesos, un desastre. Si usted al músico le quita lo de Dios, el adorador es un costalado de huesos, quedan los conflictos que somos nosotros. Terrible que la infidelidad de Aarón lo llevó a morir desnudo, ante toda la multitud. El hombre que utilizaron su vara para que floreciera y su vara reposaba en el arca del pacto, murió desnudo. Murió sin gloria, murió sin lo que el Señor quería para él, quería hacer, harás vestidos especiales para mis sacerdotes, dijo el Señor. Porque Dios cayó de amor, dice el libro de Sofonías, callaré de amor por ti. O sea, la fidelidad de Dios a su amor, porque de tal manera me amó que dio a Jesucristo, es que eso es fidelidad que me raya el coco, discúlpeme el término. Una fidelidad que yo ni usted la podemos entender. Que Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Esa fidelidad de amor, Él cantaba de amor, fuerte como los celos son este amor. Nadie podrá apartarme de ti, que dice el amado a la amada en Cantares 8:6. Ni las muchas aguas podrán apagar lo que siento por ti, iglesia. Y cayó de amor. Pero un día la misericordia cesó para que la justicia viniera, porque Dios sigue siendo fiel. Primero es fiel a su amor, pero también es fiel a su santidad.
y desnudo. O sea, murió en deshonra. Murió en deshonra. Porque había cosas que al sacerdocio no se le permitía. Hay cosas que han sucedido estos años terribles. Terribles. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo trizas la iglesia con los malos testimonios. El video pornográfico mayor visto a inicio de año fue lamentablemente una pastora de Puerto Rico, no, de República Dominicana, y que hoy está en la cárcel porque se enredó con el músico de la iglesia, el cual la grabó y lo puso en las redes sociales. La pastora Guzmán. ¿Por qué? Porque murió en deshonra. Dios permaneció fiel y quería que él fuera fiel en lo poco. No me quedan los 40 años de haber hecho las cosas mal para arrepentirme, pero me queda un día para raparme y decirle: aquí estoy, yo quiero ser fiel. Aquí, Señor, no se trata de los demás, se trata de mi relación contigo. Voy avanzando. En Elí, Primera de Samuel 3:33. Primera de Samuel 3:33. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios, el shibolat de Dios, estaba en Elí. Pero la Biblia dice que para aquel entonces la palabra de Dios escaseaba. ¿Sabe usted por qué Elí no pudo ser fiel? Porque la palabra de Dios escaseaba. Así como Timoteo no tenía prioridades, como Sansón no tenía límites, como Aarón no podía arrepentirse, Elí no tenía palabra en su corazón. Nadie puede ser fiel apartado de la palabra de Dios, porque somos fieles de pronto a la doctrina que el pastor te está transmitiendo. Y es bueno que los pastores instruyan a la iglesia, pero es mejor que la iglesia vaya a la fuente, que sea fiel. No me moveré de aquí porque tu palabra dice esto. Como Cristo dijo: escrito está y de eso no me muevo. Porque cuando usted no tiene palabra no puede ser fiel. Por eso llegan lobos rapaces vestidos de ovejas, se meten dentro del rebaño y destruyen al rebaño. Y nadie puede ser engañado a la luz de la palabra. Aquel que cae en falsa doctrina, aquel que expresa de lobos rapaces, aquel que expresa de falsas doctrinas, es porque en un momento dado no pudieron ser fieles a la palabra. ¿Por qué no pueden ser fieles a los dichos de Dios? Porque en su corazón no hay palabra de Dios. Uno de los simientes firmes para yo ser fiel, porque Dios anhela que yo sea fiel en lo poco, para llevarme a otro lugar. Para que yo pueda ser fiel es agarrarme la palabra de Dios. Cuando venga un pastor por ahí a decirles que mire qué ojos tan lindos tienes, usted tiene que decirle: ¿sí me hago entender por qué? Porque la palabra de Dios dice así. Hay un orden en la casa de Dios, hay un orden dentro de las relaciones de la iglesia, hay un orden dentro de las relaciones entre la familia, hay un orden dentro de las relaciones con el negocio. Yo soy su pastor, yo no soy su socio, yo no soy su amigo, yo no soy comerciante de la fe, yo no le puedo vender a usted absolutamente nada. Si por mi profesión yo ejerzo en otro lugar por lo que hago, tiene que ver con lo que yo hago. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Y así con cualquiera de la iglesia que viene que porque yo canto lindo, entonces le voy a vender todos los CDs, pero el CD vale 50,000 allá, pero como yo tengo más unción, a usted me lo tiene que pagar en 300,000. El Señor reprenda al diablo y vayas a trabajar. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no podemos unir lo santo con lo profano. Pero ¿por qué muchos son llevados como ovejas al degolladero? ¿Por qué a muchos le están vendiendo humo en lugar de venderle la palabra de salvación que da testimonio de Cristo? Porque la palabra de Dios escasea. Elí era un hombre de buenos sentimientos, eso lo demuestra en el trato que tuvo con Samuel. Pero era un hombre que su corazón estaba seco del conocimiento de Dios. Era el shibolat de Dios, la lámpara de Dios, sin palabra. Es una iglesia sin presencia. Es un ministerio seco. Es alguien que
que solamente es el cascarón de que teme a Dios. ¿Me hago entender? Y nosotros somos la radiografía de él cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Una iglesia sin palabra, un cristiano sin palabra no se puede arrepentir. Siempre va a estar buscando culpables. Cuando viene el trato de Dios, dice, no, es que es el diablo que no me quiere en la iglesia. No, te necesitas arrepentirte, pedirle perdón al hermano, a la hermana. Necesitas someterte al orden de la iglesia. No, es que el diablo me quiere sacar de la casa. Es que su mamá no está dispuesta a aguantar borrachos toda su vejez. ¿Sí me hago entender? Su papá no va a estar dispuesto a mantenerlo hasta que usted tenga nietos. No es el diablo, no son los demás. Es que la palabra de Dios tiene un orden y ese orden no va establecido en el corazón. Bueno, voy un poquito más allá porque pastor, Dios mío. Isaías 14, 13 y 18. Ayúdenme. Quiero. Isaías 14, 13 y 18, ayúdenme. Aquí está hablando de Luzbel. Mire, este Luzbel, no puedo profundizar en esto. Mire, tú decías, ¿dónde decía? En el corazón. ¿Dónde decía? En el corazón. La Biblia dice del corazón, sobre toda cosa guardada, porque de ahí viene la vida. Si tiene mala vida, es por su mal corazón. Tú decías en tu corazón, subiré, está en presente o en futuro. Futuro, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, ayúdenme. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. Sigamos al 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Miren los deseos de este corazón. Yo quiero ser grande, yo quiero tener, yo quiero poseer, yo quiero ser igual que Dios. Miren, hermanos, él quería que Dios fuera su sirviente. Es como cuando yo le digo, Señor, yo te doy una ofrenda, un pacto, lo que sea, y tú me das un carro grandotote. ¿No les parece conocido? Señor, yo voy a ayunar 6 domingos seguidos, y para que Petronilo se convierta, para casarme con él. Lo mismo. Subiré, ¿sabe qué no deja? Hay personas que no deja ser fiel el corazón. El corazón. Mire, hermanos, ¿se acuerda que les dije que para mantener el fuego ardiendo en el altar, ¿quién fue fiel en el desierto en buscar el aceite y las víctimas? Moisés lidiando con el pueblo. Nadie prospera si no quiere mantener el fuego ardiendo en el altar. Y lo que voy a decir se lo voy a decir con respeto. Ustedes conocen mi corazón. Yo sé tener en escasez, sé tener en abundancia, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo me como 3 arroces y quedo lleno. Qué bueno sería que la iglesia se dejara usar de Dios, los que están aquí, los que están a la distancia, de pronto para que decirle al músico, ¿sabe qué músico? Al adorador, ya no vas más en el mundo porque te van a colocar una mensualidad para que el fuego esté ardiendo en el altar, para que hayan devocionales en la mañana o en las noches todos los días, para que nosotros mantenemos el fuego ardiendo en el altar y usted va a estar aquí cantando, guitarreando, adorando, buscando a Dios, que vengan la gente para ser ministrada desde la madrugada y haya una adoración aquí. Ojalá tengamos para músicos y instrumentos como espléndidamente. Discúlpeme, de pronto soy un soñador. Decirle, no, ¿sabe qué? ¿Cuánto te están pagando allá? En el restaurante, en la cancha, el zapatero, venga a servirle al Señor. Pero ¿sabe por qué no? Porque la gente dice, Señor, proveme un trabajo de 10 millones y ya me veo en esa Forerunner, Padre, que tú me vas a dar. Y si usted es un instrumento para que el siervo de Dios, de pronto no yo, hermano, yo como poco, gracias a Dios. Mire, 3 arroces, el siervo de Dios, otra persona que venga a usted y que, por ejemplo, un músico aparte del pastor, podamos de tiempo completo aquí, si me hago entender, hermano. Pero si usted dice, si hoy Dios le provee a usted, usted dice, Señor, yo quiero mantener el fuego de Dios ardiendo en el altar. O Señor, yo quiero mantener el fuego de la chimenea en mi casa ardiendo para asar malvaviscos.
para el chocolate, para engordarme, para tener más. El corazón de este señor dijo, subiré, ese corazón se le engordó. Y él estaba bien en el cielo, Luzbel estaba bien en el cielo, tenía su lugar, tenía su honra, fue diseñado para la adoración. Pero el corazón se le desvió. ¿Y qué tenía de todo lo que deseó? Nada. ¿Y qué alcanzó de todo lo que deseó? Nada, fue echado por tierra. Y suele suceder eso. Yo voy a estudiar, voy a hacer esto, pero nunca voy a decir yo voy a estudiar para participar en el ministerio de la iglesia. Voy a aprender, voy a ir al instituto bíblico, voy a estudiar de pronto la Biblia para extender el evangelio. No, pues yo tengo una empresa. Bueno, de esa empresa yo voy a comprar 30 Biblias este año para que el que llegue nuevo a la iglesia le vamos a dar su Biblia. Se vamos a dar su Biblia. ¿Para qué? Para que la palabra que no vuelve vacía sea sembrada. ¿Por qué no? Yo hoy que va a haber vigilia, yo de lo mío. Yo contrato un bus y cuando se den cuenta, llega el bus ahí con las personas. Pastor, hágase una vigilia urgente, porque lo que soy yo ya tengo el bus contratado que va a traer 30 personas a la iglesia. Pero usted dice, no, Señor, deme un bus para yo trabajar y tener otro bus y que 2 buses queden embarazados y tengan 4 buses más y después 8 buses más. ¿Sí me va a entender? Subiré, eso no lo deja ser fiel. No lo deja ser fiel. ¿Por qué? Porque su corazón quiere ir más y más y más, e insaciable es el corazón. Bueno, mis hermanos, David, Salmo 42:4. David, Salmo 42:4, mire lo que dice David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. En la Nueva Traducción Viviente dice, y mi corazón se destroza. Aquí dice, y derramo mi alma dentro de mí. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi corazón se destroza. ¿Cómo fui yo con la multitud? La conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de pueblo de fiesta. Miren, en el capítulo 15 del libro de Hechos, en el primer concilio apostólico, libro de Hechos, dicen que hay que restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué era restaurar el tabernáculo de David? David cambió lo ceremonial por el festejo. Ahí es donde aprendemos que Dios es un Dios que hay que festejar la grandeza de Dios. Porque David festejaba la grandeza de Dios. No voy a profundizar en eso, pero él dice, mi corazón está destruido dentro de mí porque me acuerdo cuando yo iba y celebraba al Señor. Voy al 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar de salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Me acordé por tanto de ti, mis hermanos. David acababa de pecar. ¿Por qué? Porque a David le ha dado cualquier cosa del reino, pero el límite, ¿se acuerdan? El límite de Sansón era entre Saga y Escol. Sobre ti estaba mi espíritu entre Saga y Escol. A David le dijeron, puede hacer lo que sea. Y es más, Nabal le dice, un señor que tenía muchas ovejitas y se comió la ovejita de uno que no tenía sino una. ¿Sabe cuál era el límite para David? Podía tomar cualquier doncella de su pueblo menos una mujer casada. ¿Y sabe qué se le ocurrió a David? De un pueblo casi de 7 millones de personas, ¿para qué entonces? Una mujer casada. Y ojo con esto. Y eso dice que le destruyó el corazón en pedazos. Mi alma está dentro de ti. Mi corazón está destruido dentro de mí. Porque mire, hay un texto en Mateo 19:6, los fariseos le dicen, ¿qué opina el Señor Jesucristo sobre el matrimonio? Él le dice que no debería repudiar a su mujer. Bueno, y dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ese era el límite que le pusieron a David. Usted no puede meterse en una relación con una mujer que sea casada. Y él tendió hacia allá. Se sobrepasó los límites. Por favor, ayúdeme.
este mismo texto en la versión textual, la Biblia versión textual, BTX. Lo que Dios unió, no es que Dios me dio esta mujer y me la unió a mí. Acuérdense que cuando Adán estaba solo, Dios estaba preparando en ella a una Eva. Y lo anestesió, lo durmió para sacársela. Por eso, bueno, no voy a decir nada, pero ese hombre debería dormir en la parte derecha de la cama, porque aquí le sacaron esa costilla. Bueno, no viene el caso. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, ¿qué? Unció. Esto no es lo que Dios unió, que es que yo me quise casar con Filomena, y Filomena me hacía y yo le llevé unos chocolates y unas flores y te quieres casar conmigo y listo. Es en el propósito de Dios. Discúlpeme lo que voy a hacer, discúlpeme. Este uncir, no es que yo esté agresivo y les vaya a pegar. Este uncir viene del yugo. El yugo viene de dos bueyes que le ponen el mismo yugo. Esto se llama uncir. O sea que usted y yo somos los bueyes, esposa. Y nos unció para hacer, este es el yugo. ¿Y cuál es el trabajo en mi caso mío y de mi esposa, que es la esposa del pastor? La iglesia, ¿ahí me hago entender? Ella, pues, si yo vengo, ella viene. Ustedes son las ovejitas que Dios nos dejó cuidando. Lo que Dios unció, nos unió con un yugo. Discúlpeme el término. Cuando muestro el yugo ese. Al mismo yugo, ¿sí me hago entender? Yo estoy aquí. ¿Y el mismo yugo de ella cuál es? No, pero es que ese ya ronca mucho de noche y está calvo y barrigón. Yo mejor voy a cambiar por uno de 15, de 20. ¿Sí me hago entender? El yugo queda mucho. El yugo queda mucho. ¿Sí me hago entender? Dios no une por azar, Dios une con propósito. ¿Y cuál es el propósito? El yugo. Chistoso, pero trágico, pero el yugo nos unió para esta iglesia, para esta congregación, para este tiempo. Nos unió. ¿Sí me van a entender? Y no que es que ya me gusta, que no me gusta, que está viejito, que salieron canas, que no salieron canas, sino entre más confianza. Yo ya llevo como 30 años conociendo a mi esposa, ya le tengo confianza. Entonces ya uno con más confianza le saben las mañas. ¿Sí me hago entender? Y entonces no se puede romper ese yugo, porque el que nos unció no es de unir, es de uncir, unidos al mismo yugo, a la misma estructura, con el mismo propósito. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, yo tenía una costillita que se llamaba mi esposa. ¿Me copian la idea? Entonces yo no puedo mochar ese yugo. Eso fue lo que hizo David. El yugo es de 3. El buey, yo no sé cómo dice la esposa del buey. La huella, digamos, no, es el buey es macho, siempre son machos. El buey y la vaca, digamos, y Dios los toma el Señor y les pone su yugo. ¿Y sabe qué? Él los sujeta. Él los amarra como el labrador. No, que el buey está rebelde, otra cuerda más. No, que cuando se crezcan los niños, llegaron los nietos. Otra cuerda más. ¿Sí me hago entender? Si yo tuviera plata, me iba, quítenle las platitas al Señor. Otra cuerda más. ¿Me hago entender? No, que yo me voy a ir. Le parquearon la piernita a la oveja. Mi hija, ayúdeme con la piernita. No puede correr del hogar porque tiene la piernita partida. ¿Sí me hago entender? Dios lo sujeta. Bueno, pero es que el arillo, que es un anillo, está entrelazado por los dos arillos, el novio y la novia, y el de Dios. El de Dios. Y yo no puedo ir a romper el yugo de otro, como David, y meterme allá. Y no se trata de infidelidad entre ellos dos, se trata de la fidelidad que él le debía a Dios. Es que no se trata de usted y de mí, se trata del Dios al cual servimos. ¿Me llevan la idea? Quiero terminar, se lo prometo. En segunda de Crónicas 29:5
Y dice Ezequías, hablando al pueblo, dice: oídme, levitas, santifíquense ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque sus padres habían sido apóstatas, ellos estaban llevando las consecuencias. Mire, hermanos, y él le dice al pueblo que había sido, por sus padres fueron apóstatas, la iglesia, el pueblo de Dios se apagó. Los que han venido siguiendo la serie de estudios saben que en el Antiguo Testamento hay una menorá o un candelabro. Un candelabro es una estructura de siete brazos y sirve para colocar las llamitas, las lámparas. Por eso se llama candelabro, el lampadero. ¿Sí me hago entender? Él es la simbología de la iglesia que alumbra el mundo. Y en el candelabro están los luminares. La Biblia dice que los sabios resplandecerán como los luminares, como las estrellas, en el firmamento como las estrellas. Son personas que son de luz a otros y están colocados sobre la iglesia. Si alguien le dice a usted que no es necesario congregarse, dígale lo que le dijo Jesucristo a Pedro, ¿yo? ¿Se acuerdan de ello? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia es el candelabro sobre el cual se colocan las lámparas, y las lámparas tienen que estar sobre el candelabro. Cuando ellas se van apagando, es una iglesia vacía. Y las lámparas en un lugar y en otro no deberían de estar, deberían estar en una iglesia local, en una congregación local. ¿Me hago entender? Quien no puede estar en la congregación local, sirviendo, asistiendo, apareciendo, ya no importa qué haga. Yo soy una lámpara que alumbro mucho como la zarza del desierto, se va a quemar. Pero cuando estoy alineada sobre la estructura de la iglesia, yo soy fiel a la iglesia. ¿Sabe usted que yo como pastor le debo fidelidad a usted como oveja? Dios me dejó cuidando sus ovejas. O sea que mi fidelidad es con usted. Mi fidelidad como pastor primeramente es con mi esposa. Que mi esposa diga, el viejito se murió, pero fue fiel hasta el día de la muerte. Que mis hijos digan, mi papá fue un hombre piadoso. O sea, yo tengo que ser fiel en el testimonio para con mis hijos. ¿Me hago entender? Mi primera fidelidad es con mi esposa, después con mis hijos y con la iglesia. Pero si usted anda como rueda suelta, usted no puede serle fiel a nadie. Hay gente que llega y dice, y no, mi hermano, y se lo digo con misericordia, considerándome a mí mismo. Llega y dice, pastor, qué pena, llegué tarde a la iglesia. No necesita pedirme disculpas porque llegué tarde, porque yo sea el superpastor, que yo esté con una correa aquí. El que va llegando tarde, tome, entre rápido, y mañana llega a las 5 de la mañana. No, así no funciona. Sino que hay un orden establecido. Entonces yo le digo, hermano, ¿se le presentó algún inconveniente? ¿La iglesia puede orar, puede servirle en algo? Porque la fidelidad, su primera fidelidad es en el hogar. Primera fidelidad con Dios. Segunda fidelidad imprescindible en el hogar. En el hogar, que su esposa no tenga un esposo ausente, que su esposo no tenga una esposa ausente, que sus hijos tengan papá. Una fidelidad en la iglesia. La iglesia es lo poco para poder usted expandirse a otros lados. Sea fiel en congregarse, sea fiel en las actividades de la iglesia, sea fiel en mantener el aceite ardiendo en el templo, sea fiel en el testimonio, que digan, mire, yo me congrego en esa iglesia que queda allá y he aprendido allá tal cosa, que se debe hacer esto y esto, pero también he aprendido en la iglesia lo que no debo hacer. Eso es ser fiel en la iglesia. El pueblo de Israel estaba destruido. Por allá en el Salmo 37, 1 y 2, dice que los expatriados de Jerusalén decían en Babilonia, quisiéramos cantar en Jerusalén, en el monte Sión, pero colgaron las arpas, porque hay gente que cuelga el arpa, hay gente que colgó el arpa por allá cantando reggaetón en la plazuela, colgó el arpa, babilonizó el arpa. Dios le dio un talento para cantar impresionante y con eso está como de ruiseñor por allá donde no debe estar, en Babilonia.
no es fiel en la iglesia. Cada uno de como propuso en el corazón. Si yo lo que he propuesto es darme para la iglesia, yo tengo que ser fiel en eso. Si yo propuse en mi corazón el obispado, el ministerio, yo soy fiel en eso. Si usted es el músico, no hay discusión si viene o no viene. Si usted es el señor de la puerta, no hay discusión, porque ¿sabe cuál es la ofrenda? Usted. Y si usted está en la banca y no está haciendo nada por la casa del Señor, usted tiene que ser la ofrenda. Y si usted está en la distancia y le gusta mucho la predicación, venga para que tenga comunión los unos con los otros, pero aprenda a ser fiel en la iglesia. Incline su rostro, iglesia, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos desde el pastor de esta iglesia hasta el más pequeño perdón. Si hay algo que tenemos que aprender es fidelidad en todos los niveles. Y hoy me duele decir a tu pueblo, a tus ovejitas, que yo estoy en los procesos difíciles de sortear en la vida y que tú sí has permanecido fiel. Perdóname, Señor, porque no he sido fiel en lo poco, en mi casa, con mis hijos, con la congregación, con el ministerio, con las capacidades que tú me has dado. Mis prioridades se han invertido. Señor, tú has amor sobre mí cuando yo he hecho becerros de oro, cuando yo me he levantado contra tu obra, he golpeado lo tuyo. Pero te pido perdón, te ruego una misericordia especial para mi vida, porque tú eres el Dios fiel a tu santidad y fiel a su amor. Será mi Dios, es mi esperanza. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo. Yo te clamo por mi corazón, yo te clamo por el corazón de tu pueblo, Dios, en el nombre de Cristo. Sana, permítenos hoy, Señor, mi alma, Señor, se aterra a la fidelidad de Dios. Es incomprensible cómo puede ser tan fiel y bueno, mi Dios. Ayúdame, Dios, ayúdame, transfórmanos el corazón, cámbianos el corazón. Yo quiero ser fiel en lo poco. Yo quiero ser fiel, Señor, contigo. Yo quiero atender, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos este domingo a las 3 de la tarde, por favor. Si usted quiere ofrendar en esta casa, la Biblia dice cada uno de como propuso en el corazón. Lo puede hacer en ese baulito, allá que se ve dispuesto para eso. O puede buscar una manera electrónica para que lo haga. Dios me les bendiga.